El vuelo de las musas podcast 2021. Un antídoto contra todos los males de este mundo. Conducen Julieta Zaraco y Omar Alvarado. Técnica y producción Enrique Lassman. La vacuna de los martes contra todas las pandemias y las cepas venenosas. Nos guía, el sol se asomará y al volverse lo obligaremos a dar su corazón, a dar el antídoto contra todos los males de este mundo. Contra el poder que nos enseña solo aquella mitad, contra el poder de las verdades dobladas, contra el poder de quien conoce pero sangra además, contra el poder de las canciones guardadas, contra el poder que nunca abraza a los que pueden pensar, contra el poder que nos vigila los pasos. Aquí comienza el editorial de Omar Alvarado. Contra el poder que nos convierte en extraños, contra el poder que debilita y nada, que solo quita y deshace lo que está, contra el poder. Editorial del 24 de agosto del 2021. Vientos de agosto que traen aliento. Las veredas con lapachos y hojas desparramadas que vuelan con el viento nos confirman que este mes de ráfagas y alergias nos conducen lentamente a un cambio de clima que se traslucen en los azares perfumados y en los cabellos despeinados de la gente. Mientras tanto, en el campo político ocurren campañas de todo tipo, y no solo en los actos públicos, sino también a través de los medios o las redes sociales, hoy tan utilizadas. No obstante, el tema económico central se centró en la negociación con el FMI. Por ejemplo, y según versiones coincidentes en despachos oficiales, el tan polémico acuerdo con el FMI ya está prácticamente cerrado a grandes trazos. Consistiría el mismo en refinanciar la deuda a 10 años, con 4 de gracia, eliminar la sobretasa de interés y delinear metas fiscales de mediano plazo. Si ese esquema es veraz, se trataría de un punto intermedio entre las posturas iniciales. El fondo aspiraba a no moverse 1 centímetro de lo que marca su estatuto, que violó escandalosamente, acordémonos, cuando le concedió al gobierno de Macri un crédito sideral e impagable en las condiciones pactadas, con el único objetivo de facilitarle su reelección. Argentina pretendía no menos de 20 años de plazo para adecuar los pagos, además de exigir el quite de la sobretasa, bien que también tuvo el gesto de ajustar cuentas públicas. No se esquiva el bulto, los IFE y los ATP del año pasado fueron recortados, los salarios del sector estatal otro tanto. La inflación le gana claramente al poder adquisitivo de las mayorías, aunque, también debemos decirlo, las nuevas paritarias fijaron en educación un aumento del 45,7%, el que será paradigma seguramente para los demás sectores. Lo único seguro que uno deduce o cree deducir es que el gobierno debe provocar agenda propia, con una batería de anuncios económicos, siempre y cuando sean susceptibles de que la gente los sienta como efectivos en su bolsillo. Y en medio de esta carrera electoral, conseguir que la crisis por la que atravesamos no sea el motivo de votar a los opositores, cualquiera fuera la extracción política. Así parecieron entenderlo los funcionarios de Economía y Producción, y entre los anuncios ya hechos, como el Ahora 2, el previaje, el aumento de los Progresar, los créditos para las pymes a tasa cero y otros, se vendrán nuevos anuncios esta semana, ya que el kirchnerismo histórico supo crear un clima de confianza popular, y por eso la misión es volver a enamorar, a mostrar épica, a reinstaurar esperanza, y ese trabajo, queridos y queridas oyentes, es complejísimo y de largo aliento. La industria, por su parte, aparece como uno de los principales impulsores de la actividad económica, evidenciando un crecimiento importante en junio, un 19% interanual y un 10,5% en relación con mayo pasado, superando incluso los niveles prepandemia de junio del 2019.
Con ello acumula una suba acumulada del 22% y 5% en relación con los años 2020 y 2019, respectivamente. Y arroja estos datos son de un análisis de Josefina Gross publicado en página 12. Y sigue. Al mirar hacia el interior del sector manufacturero, todos los bloques crecieron el primer semestre de este año en relación con el año anterior, registrándose variaciones positivas elevadas en los rubros automotriz, maquinaria y equipos, minerales no metálicos, insumos para la construcción y prendas de vestir. Corresponde aclarar que estas actividades, con excepción de la maquinaria agrícola, estuvieron entre las más afectadas por las restricciones a la circulación en la primera mitad del 2020 y recién este año han comenzado a funcionar y a crecer. Ahora bien, es importante mencionar que este proceso de recuperación se da luego de haber transitado 3 años de caída sostenida de la producción industrial y también del empleo, aunque en una cuantía menor. Como corolario de este proceso contractivo hubo una reducción de la productividad laboral y no es un secreto que producir empleos nuevamente es también la tarea complementaria hacia una recuperación social. Por último, queridas y queridos oyentes, mientras el macrismo sigue siendo investigado por varios casos graves de su gobierno, como las maniobras mafiosas que intentaron adueñarse de Oil o C5N, o el envío de armas al golpe de Estado en Bolivia, los candidatos oficialistas empiezan a dar la batalla discursiva sobre el caos ocasionado por el anterior gobierno, sobre todo para que el pueblo argentino no olvide, con la ayuda de los medios hegemónicos, la tierra arrasada que dejaron 4 años los profetas del neoliberalismo salvaje. Por ello, también el tema de la grieta debe servir, además de analizarla y entenderla en su perspectiva histórica, para diferenciar lo nacional y popular de lo oligárquico y lo cipayo, que pareciera hoy ser un lejano recuerdo. Por eso es que nosotros apoyamos el inicio del debate de ideas y de proyectos, porque entendemos que la misión de todo gobierno popular e inclusivo es este. Y en ese sentido, aportando a ese debate, hacemos aquí, en este agosto cambiante, una reivindicación de la grieta. Un día se abrió una grieta, lo dijeron por el diario, y desde entonces se encargaron que aumentara de tamaño. Pero la verdad del caso es que la grieta ya existía desde los tiempos primeros, solo que no la veían. Y ahora que la grieta es enorme, me da pena que se vaya, porque evidencia las cosas que ya estaban separadas. Por eso es tan lindo encontrarte después de tanto tiempo y me alegra darte este fuerte abrazo de este lado de la grieta. Dale, no te quedes del otro lado de la grieta. Dale, que te esperamos. Lo que nos suma resta. Los que tienen más memoria recuerdan tiempos oscuros cuando taparon la grieta y construyeron un muro. Había que unir, decía, mientras voces se escuchaban desde el fondo de la grieta, que fueron pronto silenciadas. El tiempo en el muro dejó endijas, y como el agua
En los pueblos la memoria se abre paso finalmente y se hace río en la historia. Por eso no bajes los brazos frente al poder de los necios. Mezquinas son sus alegrías y nuestro amor no tiene precio. Dale, no te quedes del otro lado de la grieta. Dale, que te esperamos. Lo que nos suma resta. Quien por error se quede del otro lado de la grieta, pensando que el poderoso lo invitará a su fiesta, pronto estará cruzando. Es solo cuestión de tiempo. No es ciencia, pero se sabe. El fruto cae por su peso. Dale, no te quedes del otro lado de la grieta. Dale, que te esperamos. Lo que nos suma resta. Dale, ven y canta, que tu voz suene fuerte. Los que al pueblo desprecien pueden quedarse enfrente. Tu corazón de este lado de la grieta, todo el odio del otro lado de la grieta. Este amor De este lado de la grieta, la mala leche del otro lado de la grieta. La grieta, la grieta, la grieta. Te acompañamos en el vuelo de las musas con Reivindicación de la Grieta, canción de Jorge Batúen. El vuelo de las musas, podcast 2021. Un antídoto contra todos los males de este mundo. Conducen Julieta Zaraco y Omar Alvarado. Técnica y producción, Enrique Lasman. La vacuna de los martes contra todas las pandemias y las cepas venenosas. Aquí empieza la entrevista de Julieta Zaraco. Comenzó el ciclo de charlas organizado por la Mesa Provincial de Agrotóxicos y Salud para conversar sobre esta propuesta que nos invita a reflexionar sobre la problemática de los agrotóxicos desde la perspectiva de los derechos humanos. Entrevistamos desde el vuelo de las musas a Jimena García Batán. Ella es licenciada en Gestión Ambiental, becaria doctoral de CONICET, integrante del Grupo de Investigación en Ecología Política del INDES y miembro de la Mesa de Agrotóxicos y Salud. Hola, ¿cómo están? Saludos a los oyentes del vuelo de las musas.
y a Julieta y Omar, muchas gracias por este espacio. Mi nombre es Jimena García Batán, soy licenciada en Gestión Ambiental y formo parte del grupo de investigación en Ecología Política que funciona en el INDES. Es a través de este espacio que venimos participando de la Mesa Provincial de Agrotóxicos y Salud. Con el equipo hemos trabajado en temas de fumigaciones con agrotóxicos en las zonas urbanas del interior de Santiago junto a las poblaciones y hemos analizado el marco jurídico que rige en este tema, haciendo estudios de caso, pero también trabajando para informes técnicos comparando provincias como Santiago del Estero, Santa Fe y Salta en torno a este tema. Para comenzar, le pedimos a Jimena García Batán que nos cuente cómo surge esta Mesa Provincial de Agrotóxicos, quiénes la conforman y qué objetivos tienen. La Mesa de Agrotóxicos y Salud es un espacio autoconvocado. En él participamos diferentes instituciones del ámbito académico, judicial y estatal, como así también vecines y pobladores que son autoconvocados y afectados por la exposición a las fumigaciones de manera directa e indirecta. Surge ante la necesidad de atender a los problemas concretos y reales que suceden en las comunidades ante el vacío legal que existe, los impedimentos de las comunidades para llegar a la capital a hacer las denuncias y los reclamos ante la autoridad de aplicación, lo cual es algo que desalienta a cualquier intento por el esfuerzo, por un lado, pero también por los costos que implica, ¿no? Hacer todo ese traslado. Pero también sucede a la inversa. Está todo tan centralizado en la capital y el territorio provincial es tan grande que tampoco llegan a tiempo las autoridades y sus técnicos a los territorios, mucho menos para constatar las denuncias. Entre los objetivos de la mesa está la construcción de nuevas miradas ante este problema, que ha sido discutido e interpelado desde los sectores más vulnerables, que no suelen tener un lugar y participación para generar nuevas propuestas que den cuenta de los reales problemas y alcanzar una justicia ambiental más equitativa. Desde la academia buscamos que los trabajos que realizamos y se realizan a nivel local tengan lugar en las decisiones que nos rigen como población, porque hay mucha información generada, pero que no se tiene en cuenta a la hora de reformular y revisar las leyes que hoy nos rigen, sobre todo en temática de agrotóxicos. Desde la Mesa Provincial de Agrotóxicos se viene trabajando en propuestas que buscan reflexionar sobre las diversas consecuencias que generan en las poblaciones los modelos productivos basados en agrotóxicos. Al respecto, el desarrollo de este ciclo de charlas busca ampliar el debate. Escuchemos a Jimena García Batán lo que nos cuenta sobre esta problemática. Bueno, podríamos empezar, si se quiere, si bien la mesa funciona desde el año 2019, pero algo que marca, digamos, como un antes y un después, es que durante el confinamiento por la pandemia del COVID, el modelo productivo basado en el uso de sustancias agrotóxicas se ha acentuado, lejos de resguardar a las poblaciones, se ha considerado a esta como una actividad esencial y se les permitía circular y cumplir con todo su ciclo de cultivos de granos. Sabemos que estas actividades, que se caracterizaron como esenciales, no generan alimentos, sino que generan commodities para competir en la bolsa del mercado internacional. Y por otro lado, está probado que la exposición a los agrotóxicos afecta principalmente a las vías respiratorias y la piel de manera directa. Luego, ya de manera más indirecta, va afectando de forma crónica a la salud, provocando grandes enfermedades y problemas en los cuerpos territorios de los pobladores. Justamente el COVID lo que ha venido a hacer es atraer problemas
que residen en las vías respiratorias, lo cual genera grandes controversias en cuestión de cuidados y salud pública ante una pandemia como la que estamos viviendo, ¿sí? O sea, nos ha venido a traer a la luz cómo el modelo productivo muchas veces importa más que el resguardo de la salud, que es justamente a lo que nos invitaba a proponernos la pandemia, que es a cuidar nuestra salud, la salud pública, pero sin embargo, por otro lado, se abrían las puertas a que este tipo de actividades siga acentuando su proceso y no pierda de producir. Bueno, con el objetivo de tener una participación en una posible modificación a la Ley Provincial de Agroquímicos, que es la Ley 6.312, a nosotros como mesa nos interesa traer las discusiones que se vienen dando actualmente en torno al uso de agroquímicos. Y es en América Latina en general, y en lo que nos interesa a nosotros en Argentina, que se ha marcado una gran jurisprudencia en los que se han autodenominado pueblos fumigados, generando antecedentes legales, de salud, de organización y de grandes logros. Todo eso se ha constituido desde jurisdicciones municipales y que han sido de construcción ampliamente democrática. El derecho ambiental toma la defensa de los derechos humanos, de la niñez y el resguardo de su vida, el entorno humano y no humano, para poder hablar y gestionar hacia una visión de futuro donde se genera una discusión crítica sobre el modelo imperante y los cambios que son inminentes de trazar. Estamos en una crisis ecológica muy grande, por lo tanto es necesario criticar y ver el modelo de una manera mucho más amplia, trayendo a la mesa todas las discusiones. Entonces es en ese sentido que sostenemos que es urgente traer todas esas experiencias de los pueblos fumigados para enriquecernos y planificar una transición hacia otra producción que no envenene a nuestros pueblos y a nuestros espacios de vida. La propuesta del ciclo de charlas que busca abordar la problemática de los agrotóxicos desde los derechos humanos ha organizado los encuentros con los siguientes ejes: agrotóxicos y salud, agrotóxicos y contaminación ambiental y la agroecología como alternativa económica y ecológica. Nos amplía un poco más sobre esto nuestra entrevistada Jimena García Batán. Bueno, hemos pensado este ciclo de charlas que tiene el carácter de ser autoformativas y sobre todo abiertas, porque invitamos al público en general y especialmente a las personas que están en la gestión y en funciones del Estado para discutir estos temas que no entran en los informes técnicos con los que siempre se toman las decisiones. Está planificado en 4 encuentros, de los cuales ya hemos tenido la primera emisión de este ciclo, que ha sido la problemática de los agrotóxicos desde los derechos humanos y la justicia ambiental, con la disertación del del abogado Darío Ávila. Él es cordobés y ha trabajado en diversos causas ambientales, y principalmente ha acompañado a las madres de Ituzaingó en todo el proceso de judicialización que han tenido contra los campos que fumigaban, enfermando a la población, y muchas de esas madres de Ituzaingó han perdido a sus hijos e hijas por enfermedades causadas por la exposición a estas sustancias. Pero también él viene acompañando otras causas, como por ejemplo a los vecinos que están en lucha contra la empresa Porta Hermanos ahí en Córdoba, que está instalada en medio de un barrio, que es esa empresa que produce alcohol etílico. Ahora con la pandemia se ha pronunciado todavía más la actividad y la producción de esta empresa, así que también ha crecido la controversia con los y las vecinas
de esa zona. Y bueno, viene teniendo una trayectoria muy interesante desde la cuestión que aporta y que abona, ¿no?, hacia lo que es la justicia ambiental. El derecho ambiental viene pisando muy fuerte porque ante tantos vacíos legales y ante esta mirada de lo colectivo y lo difícil que es probar cómo la contaminación afecta de manera directa a un objeto, a un sujeto, es muy complicado con la cabeza que traíamos antes de la construcción del derecho. Por eso es que hoy el derecho ambiental va ganando espacio y va tomando auge, porque hoy ya no se pide una evidencia única que demuestre una afectación o un daño o un delito, sino que se busca más bien como abrir hacia la constelación de evidencias y justamente que hablaba hace rato, las poblaciones y la ciencia digna vienen generando muchísima información que demuestra lo que los y las vecinas vienen denunciando hace mucho tiempo. Bueno, Darío Ávila nos ha traído todas estas pruebas que han ido juntando y generando para las diferentes causas que él ha acompañado. Bueno, los próximos encuentros, el que viene tiene que ver con agrotóxicos y salud. Estamos ahí confirmando a los próximos disertantes, pero son personas muy importantes en torno a lo que es la salud y los agrotóxicos. El próximo encuentro trataría de agrotóxicos y contaminación ambiental específicamente, ¿no? Porque cuando hablamos de las derivas, de cómo es el proceso cuando el químico ingresa en el ambiente, preguntarnos por qué es que decimos, bueno, en mi territorio hemos hecho un análisis de suelo, de agua, de barros y no se ha encontrado glifosato, pero sin embargo, glifosato por dar el ejemplo, cualquier sustancia de agroquímicos, pero en la Antártida donde no hay producciones, sí hay, ¿no? Entonces, bueno, el empezar a buscar una mirada más holística, una mirada más sistémica, porque, bueno, vivimos en un sistema que está todo conectado, entonces en esa manera nos parece importante también traer la vinculación de los agrotóxicos y la contaminación ambiental. Y el último encuentro trataría sobre la agroecología como alternativa económica y ecológica. Por supuesto que todos estos también en relación a todavía, bueno, poder confirmar quiénes son las personas que van a disertar, pero son personas que vienen trabajando hace mucho tiempo en todo esto y que nos pueden traer mucha luz para ver, como decía al principio, cómo hacer esa transición desde un modelo hacia otro, que no es un camino que se hace de un momento a otro, no es un camino fácil, pero es el camino necesario a seguir, es lo que nos tenemos que plantear y dejar de discutir entre si es utópico o no es utópico. Es necesario. Entonces creemos que desde ese lugar tenemos que traernos estas discusiones para poder abrir nuestras mentes, abrir las posibilidades y desde ahí, con todo ese conocimiento, poder en más construir nuevas formas de hacer justicia y hacer la democracia. También va a haber una instancia en donde las instituciones que formamos parte de la mesa nos vamos a invitar a hacer un pronunciamiento en torno a lo que nos ha quedado o hemos aprendido a partir de todas estas charlas que esperamos nos traigan mucha luz, nos traigan el calor del debate, pero que sea absolutamente fructífero para que encontremos otras formas de crear nuestras normas y nuestras leyes, porque creemos que es un momento altamente necesario. Bueno, la idea es realizar estas charlas cada 15 días aproximadamente. Las fechas restantes tentativas son viernes 3 de septiembre, viernes 17 de septiembre y viernes 1 de octubre.
Cada vez que nosotros promocionamos la charla, sacamos la difusión, vamos a acompañar con un formulario de Google Form para que las personas que deseen participar puedan tener acceso a un link de Google Meet. Y de todas formas estamos realizando vivos a través de Facebook y hemos activado un canal de YouTube para dejar las charlas disponibles ahí para quienes quieran verla a posteridad también, que es el canal Mesa de Agrotóxicos y Salud SDE de Santiago del Estero. Así que bueno, ahí de paso dejamos la invitación y todas las personas para que sepan cómo pueden participar. Bueno, no, y por último quería, agradecer, muchas gracias por el espacio. Esperamos que las personas interesadas en conocer más e interiorizarse en la complejidad de estos temas se suman y puedan participar de las charlas y de la construcción también del espacio. Bueno, muchas gracias Julieta y Omar y a toda la gente que escucha El Vuelo de las Musas. Hasta pronto. Estrofa 1. Amor mío, sigue así, riega todo alrededor, tu sueño.
Pasó por el vuelo de las musas, chancha vía circuito, haciendo con Lido Pimienta, jardines. El vuelo de las musas podcast 2021. Un antídoto contra todos los males de este mundo. Conducen Julieta Zaraco y Omar Alvarado. Técnica y producción Enrique Lassman. La vacuna de los martes contra todas las pandemias y las cepas venenosas. Bloque latinoamericano con nuestro querido corresponsal exclusivo en San Pablo, Brasil, el doctor Ramiro Cajiano Blanco. Buenas tardes, compañero. ¿Qué tal, Omar? ¿Cómo te va? Bueno, comenzamos entonces tu columna hoy titulada Los carpinchos y el cambio de paradigma necesario en Latinoamérica. A partir de toda la polémica generada por la aparición de los carpinchos, la supuesta invasión de los carpinchos en el barrio Nordelta de Buenos Aires, me vino a la mente otra polémica que se generó hace unos años atrás aquí en Brasil, igualmente con relación a estos barrios cerrados, con los monos, que también los monos se comían la comida que la gente dejaba en las ventanas o que invadían los patios y que destruían las plantas. Y es interesante porque nos lleva esto a el tema del negocio inmobiliario, de este nuevo paradigma que se vende del vivir bien, del aire puro, de estar en contacto con la naturaleza, y de alguna manera lo que se quiere es seguir manteniendo un estilo de vida de ciudad en un ámbito, en un hábitat que no es el propio. Y esto hace que, bueno, con que haya algunos embates justamente con la naturaleza, porque tenemos lamentablemente una clase media individualista, patrimonialista y extractivista, que solo piensa en sus derechos y no piensa en sus deberes. Cuando decimos que es patrimonialista, estamos diciendo que es una sociedad en la cual tanto tenés, tanto valés, y donde el derecho a la propiedad parece que es una cuestión irrestricta. Viene principalmente la propiedad inmobiliaria, ¿no? Que viene desde la época de Roma, que era del cielo al infierno, todo era mío, desde la tierra hasta donde no se ve. Y esta posición que se tiene ante las cosas, ¿no? En el sentido de, bueno, el hombre es el que domina la naturaleza y el progreso sería eso, sería poder dominar la naturaleza, y no hay una idea de conciliar intereses, por ejemplo, como tienen otras formas de ver que no sean las occidentales, ¿no? Y esto nos lleva al otro tema que dijimos, ¿no? Además de patrimonialista, es una idea muy individualista, ¿no? Donde mis derechos son todo, ¿sí? Donde vemos nada más que la parte que me beneficia, y bueno, esto no es un patrimonio argentino o latinoamericano, esto es una cosa que va creciendo en el mundo, ¿no? Pensando en Argentina, nosotros tenemos a los Milei y a estos nuevos partidos, ¿no? Que van hablando de un individualismo supuestamente libertario. Los libertarios también son muy fuertes en varios países, ¿no? Como por ejemplo en Perú o aún en Chile mismo, ¿no? Y en Brasil, bueno, en Brasil ni hablar, ¿no? Cómo se han ido imponiendo a partir del año 2004, 2005 de las ONGs patrocinadas o subvencionadas desde los Estados Unidos, muchas de ellas, la mayoría de ellas, ¿no? Que ya existían desde antes, pero bueno, que comienzan a tener mayor participación en las redes sociales y que con eso consiguen captar un público que antes al cual no llegaban, ¿no? A través de fórmulas simples, ¿no? Pienso, por ejemplo, en el partido de extrema derecha español, Vox, y la campaña que hizo, que fue la tercera fuerza en las últimas elecciones, con una consigna simple, ¿no? La libertad de beber tu cerveza, no a la infectadura, no
a las restricciones que se están imponiendo, o a veces, ¿no? Bueno, que no corten las calles, tenemos el derecho de ir y venir. ¿Dónde está nuestro derecho de ir y venir? Cuando a lo mejor la persona que está cortando la calle lo que está haciendo es manifestándose por su derecho a trabajo, y el trabajo sabemos que es fundamental en la sociedad en la cual nosotros vivimos. El trabajo no solamente es la manutención, el trabajo de alguna manera es lo que nos hace como seres humanos, ¿no? Pero bueno, mi derecho de ir y venir es superior a todos. ¿Por qué? Porque es mío. Justamente, por eso decimos que es individualista. La escala de valores es justamente todo lo que es mío es lo máximo y todo el resto no existe. Por eso hablábamos de esta clase media individualista y por tanto extractivista. Nosotros estamos en una ideología de vida en las cuales, como dijimos antes, ¿no? Todo es extracción de la naturaleza, todo es beneficio inmediato ahora, no se cuida absolutamente nada. Entonces una persona en el campo de Argentina que tiene problemas de inundación hace un canal y le manda el agua al vecino, o tiene problemas para poder llegar a su casa cuando por ahí le llueve, entonces haces un terraplén para poder llegar a su casa y inunda todos los campos de los vecinos, o como se hizo por ejemplo en Nordelta, donde se terminaron con los humedales para poder construir las casas y los carpinchos, bueno, problema de los carpinchos, ¿no? Las regiones pobres que viven en las villas de emergencia, que se están rodeando esos barrios ricos que se inundan porque el agua no tiene para dónde salir, bueno, problema de los barrios pobres. Entonces esta forma, digamos, extractivista donde es el lucro inmediato ahora, no importa lo que queda, y lamentablemente es una constante en toda América Latina. Nosotros lo vemos en Argentina, en Bajo de la Lumbrera, por ejemplo, donde se está contaminando los pequeños ríos y se está rompiendo ese bioma tan frágil que es el bioma serrano. También lo vemos también en el norte de Chile, ¿no? Principalmente en la región de Atacama, en Calama, por ejemplo, donde están las empresas mineradoras que han prácticamente destruido el medio ambiente y hoy es un lugar turístico. Vamos a ver el gran agujero que han hecho, un agujero impresionante, y le llevan a la gente a ver ese agujero, como si fuera una cosa para enorgullecerse cuando es realmente una catástrofe ambiental. Lo vemos en Brasil también, principalmente en la zona sur de la Amazonia, en los estados de Amazonas y de Pará, en la zona sur, donde se le va ganando cada vez más terrenos a la propia selva amazónica, en favor muchas veces de la ganadería, otras veces del cultivo extensivo, pero muchas veces con la simple mineración, con la simple actividad ilegal de explotación de minerales, principalmente del oro, que se exporta casi todo ilegalmente. Se calcula que el 70% del oro que exporta Brasil, si que sale ilegalmente de la Amazonia, no paga impuestos. Y es vendido en las joyerías de Italia, por ejemplo. Es producido, es tratado y vendido como joyas en Italia. O sea que acá se vende de contrabando lo bruto. Y lo que queda, digamos, de beneficio se lo llevan otros, ¿no? O sea, lo mismo de siempre. Los mejores chocolates los compramos de Suiza y Suiza no tiene ni siquiera una planta de cacao. Seguimos siempre en esta cuestión extractivista. O, por ejemplo, en Perú, que pasa exactamente lo mismo. O en toda nuestra querida Latinoamérica, que es un problema, ¿no? Lo que pasa es que hay que hablar también de un paradigma que se acaba. Por eso hablábamos de los carpinchos y el cambio de paradigma necesario. Cuando a principios del siglo XX el pensador Malthus demostró matemáticamente que nos íbamos a morir de hambre porque la población crecía en proyección geométrica 1, 2, 4, 8, 16, 64, 128, 256, etc. La producción de comida crecía en proyección aritmética, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces él decía, al paso que la población crece progresivamente de una forma tan desenfrenada y la producción de alimentos no acompaña ese crecimiento, nos vamos a morir de hambre. Y tenía razón. Pero lo que pasa es que faltaba otra variable en esa ecuación que él ponía,
que era el progreso que llevó a que cada vez se produzca más alimentos y que dejara de crecer en proyección aritmética 1 más 1 más 1 más 1 y se fuera, digamos, acercando a la proyección geométrica de la población. Y con eso hoy el mundo produce más comida de la que consume. El problema del mundo no es la producción de comida. El problema del mundo, del hambre del mundo hoy, es la mala distribución de la comida. Porque mientras países se derrocha, como en Estados Unidos, mucha comida, en otros países, como muchos de ellos del África, no llega. O aún las diferencias regionales, ¿no? Por ejemplo, mientras las clases medias y medias altas y altas de San Pablo derrochan comida a troche y moche, los barrios al lado, en las villas, en las favelas que están al lado, no tienen para comer. Lo mismo podemos decir de Buenos Aires y lo mismo podemos decir de las grandes capitales. De todas las grandes capitales. Del México DF, de todas las grandes capitales. Pero bueno, si a Malthus le faltó, por ejemplo, una variable, en este momento hay una variable que está faltando. Los libertarios, los Milei, los Abascal en España, los Constantino aquí en Brasil, estos nuevos neoliberales nos quieren vender una idea que fue generada en realidad en algunos pensadores como von Mises y como Hayek, por ejemplo, economistas, pero es una idea trazada. Von Mises escribió su obra máxima, La razón humana, en 1949. Y Hayek escribió en los años 60. Entonces, posiblemente para esa época, todavía podríamos pensar en una libertad ilimitada y en alguna idea de individualismo y extractivismo. Pero hoy hay una variable que no está entrando en esa ecuación y que es que el planeta no aguanta más. Es que no solamente los carpinchos y los monos no tienen lugares en los condominios cerrados, en los barrios cerrados, en los dos condominios exclusivos, como que el sistema hídrico de los principales cuencas, que estamos hablando de la cuenca amazónica y de la cuenca del Plata en Sudamérica, por ejemplo, están destruidas porque hemos roto el equilibrio del sistema pluvial. Porque en la medida en que nosotros no tengamos una Amazonia restablecida, no hay regímenes de lluvias que funcionen y ahí tenemos entonces grandes sequías en Brasil. Hoy estamos consumiendo energía a través de las termoeléctricas que cuestan carísimo y que contaminan muchísimo, pero cuestan carísimo. La energía en Brasil está terriblemente cara, la gente no la puede pagar. Y los ríos están totalmente secos. La producción de soja del Mato Grosso no puede salir por Buenos Aires porque el río Paraguay está seco. Y la otra parte de lo que es la hidrovía Paraguay del Río de la Plata es la que es Tieté Río de la Plata. Tampoco pueden salir los barcos, los lanchones, digamos, con los cereales para los puertos porque no hay agua. Entonces tienen que sacarlos a través de camiones, lo cual encarece muchísimo la propia producción. O sea que los propios agentes del agronegocio, que por un lado están talando discriminadamente los bosques en la selva amazónica y también en el Mato Grosso, en lo que se llama el Gran Chaco húmedo, el Pantanal matogrossense, están ganando un poco de tierra hoy, pero están, digamos, hipotecando el futuro, pero el futuro muy próximo. El futuro muy próximo. Esto es lo que por ahí tenemos que tener en claro. Y bueno, lo mismo vemos en Argentina, lo mismo se ve en Santiago del Estero, se ve muchísimo también, en el Chaco, en Salta. Ese desmonte va creando un desequilibrio que va a ser improductiva. Nos vamos a olvidar en algún momento de la pampa húmeda, porque no va a haber más humedad. Por eso hay que, digamos, ver que el nuevo paradigma tiene que ser un paradigma dentro del capitalismo. No es necesario salirse de ese sistema donde la variable ecológica, donde la variable medio ambiente, donde la variable preservar el futuro tiene que ser necesariamente la variable, donde las nuevas energías tienen que estar a la orden del día. Y bueno, parece que por lo menos en algunas iniciativas así se ve.
Estoy pensando en la iniciativa que propone Biden ahora para el mes de noviembre en Glasgow, en la ciudad de Glasgow, en Escocia, donde se va a realizar la reunión del Club de París por el medio ambiente, donde él posiblemente proponga que los países deudores del FMI no le paguen al FMI y ese dinero lo utilicen para energías limpias, digamos, principalmente eólica, energía solar y para preservación de los bosques y de la naturaleza. Eso sería una gran cosa para el planeta, porque esta es otra cuestión que la pandemia nos ha dejado, ¿no? Una lección. De esta salimos todos o no sale nadie. No sirve de nada que un país haga una política ecológica si el vecino no la hace. Los problemas de Brasil repercuten mucho en Bolivia y repercuten muchísimo en Argentina y repercuten muchísimo en Uruguay. La pampa húmeda existe porque existe una Amazonia y un régimen de ríos aéreos que llevan esa humedad a la pampa húmeda. Si se acaba la Amazonia, se acaba la pampa húmeda en Brasil, en Argentina y en Uruguay. Por eso decimos, vamos carpincho y vamos por el cambio necesario de este paradigma en el cual estamos viviendo y consumiendo. Un abrazo, Mar, hasta la próxima. Hasta la próxima. El profesor Ramiro Cajiano Blanco. El vuelo de las musas podcast. El vuelo de las musas podcast. El vuelo de las musas podcast. No es Carlos Marx, no es Platón, no es Hegel, pero nos ha dejado una tradición latinoamericana de pensamiento que se enmarca en Mariátegui, en Manuel Ugarte, en Aya de la Torre y tantos otros. Arturo Jauretche fue uno de los más importantes pensadores nacionales del siglo XX. Periodista, intelectual y militante político. Toda su vida fue coherente con su apoyo apasionado por las causas populares y su antiimperialismo. Basta de sonceras. Así hablaba Jauretche. Capítulo 8. Las políticas de país chico y la deformación de la historia. El problema que tenemos, decía Jauretche, por delante, no es un problema técnico, es un problema de mentalidad. Los llamados técnicos pertenecen a la mentalidad antinacional y nunca posibilitarán una política de conjunto porque ésta tiene que revisar todos los fundamentos de su técnica, pues ¿qué es la técnica del colonialismo? Lo que el país necesita es precisamente eliminar esa mentalidad antinacional y no andar buscando recetas un día a doña Lola y otro día a doña Petrona, porque siempre los expertos lo van a ilusionar con soluciones fáciles y las soluciones que el país tiene por delante son difíciles. Entre las onceras que Arturo Jauretche plasma en su famoso libro está aquella que se refiere a la situación económica de un país semicolonial al endeudarse al extranjero, cuyo primer caso fue en 1824, siendo ministro de gobierno de la provincia de Buenos Aires, Bernardino Rivadavia, que autorizó pedir un préstamo a la Baring Brothers de Inglaterra por 1 millón de libras esterlinas. Este préstamo fue impuesto como parte de la estrategia geopolítica de dominación de Gran Bretaña para condicionarnos económicamente e impedir nuestro crecimiento como nación independiente. Respondió más a las necesidades inglesas de asegurarse la subordinación colonial que a necesidades locales. El argumento para pedir el préstamo fue el supuesto propósito de construir un puerto, fundar ciudades y dar aguas corrientes a Buenos Aires. Y nada de eso se hizo finalmente. Al momento de aprobar el pedido del pues empréstito, alguien preguntó, ¿pero cómo vamos a devolver 1 millón de libras esterlinas? Muy fácil, le contestaron, con las rentas de la aduana, que son 300.000 libras esterlinas por año. En 3 años devolveremos el 1 millón de libras esterlinas. Y me acuerdo de aquel Alfonsín que dijo, vamos a pagar la deuda externa con 3 cosechas. Hasta aquel presidente sufría esta colonización. Bueno, es que desde 1824, hasta hoy, en los sucesivos gobiernos, por ejemplo, después en el siglo XX, de 1930, en 1955, en 1976, o con el macrismo, en diciembre del 2015, que lo tenemos muy fresco, pasó lo mismo. Y todo esto tiene precedentes clarísimos en toda nuestra historia argentina, deformada y sustituida por los escritos de Mitre y Sarmiento. Por ejemplo, dice Jauretche, el hijo del general Roca, vicepresidente de la Nación, declaró que Argentina, desde el punto de vista económico, era parte del Imperio Británico.
Las leyes votadas en 1935 conformaban el Estatuto Legal del Coloniaje, como es el nombre de su libro cuando en la década infame, a través de Forja. El objetivo era detener cualquier progreso que no significara el desarrollo de la producción agroganadera. Mitre arengó a los soldados que marchaban a la guerra del Paraguay a destruir ese país hermano porque no se sometía a los deseos británicos. Cuando nuestros guerreros vuelvan a su larga y victoriosa campaña a recibir la larga y merecida ovación que el pueblo les consagre, podrá el comercio ver inscripto en sus banderas los grandes principios que los apóstoles del libre cambio han postulado para mayor felicidad de los hombres, decía Mitre ya. Y Sarmiento, que no se quedaba en saga, le decía, en tanto proclamaba: la grandeza del Estado está en la pampa pastora, en las producciones del norte y en el gran sistema de los ríos navegables, cuya horta es el Plata. Por otra parte, los españoles no somos ni industriales ni navegantes, y la Europa nos proveerá por largos años de sus artefactos a cambio de nuestras materias primas. Era el pensamiento y los escritos del degollador de gauchos, Domingo Faustino Sarmiento. Son estas afirmaciones de nuestros, entre comillas, próceres liberales las que provocaron esta declaración de Jauretche. Desde la batalla de Pavón, se aplicó la política del país chico. Ahora los recursos aduaneros que se limitaban y habían servido para pelear contra el extranjero serían útiles para aniquilar al interior, y la protección que había sido la defensa económica de éste desaparecía para abrir el camino al importador. Muy parecido a lo de Macri, ¿no? Esta situación que estamos exponiendo muy brevemente fue denunciada ya por la década infame, por Forja, y expuesta magníficamente por el autor de Los Profetas del Odio en pocas palabras. Hay un solo problema, el coloniaje. Hay una sola solución, la emancipación nacional. La misión de Jauretche a lo largo de toda su vida podría definirse en el siguiente párrafo: desentrañando la trama de nuestro coloniaje económico, que fue nuestra primera tarea, descubrimos que él se asentaba sobre el coloniaje cultural. Descubrimos que ambos colonialismos se apuntalan y conforman recíprocamente, porque si el coloniaje económico daba los puntos de apoyo al cultural, este era a su vez la forma de penetración y de estabilización de aquel. También la historia oficial realizó una tarea consistente en edulcorar a los próceres, los cuales no podían permitirse padecer dolores, deslumbrarse ante una mujer o jugar a las cartas por dinero. Esa licuación producía que los escolares prestaran más atención a los sucesos ocurridos en otros sitios del mundo que en nuestras tierras, dado que los mismos aparecían ante sus ojos como muchos más humanos y al alcance de cualquier mortal. El protagonista de la historia no pierde nada porque se lo baje del pedestal. Al contrario, gana al humanizarse con su carga de aciertos y errores, pero como la política de la historia es respaldar las acciones de aquellos que respondieron a los intereses de las minorías del privilegio, ver el hombre en su dimensión relativizada al personaje en tanto autoridad, si es solo un hombre no puede ser el emisor de una verdad absoluta. En el caso de Sarmiento, donde la historia liberal quiere otorgarle una imagen desmesurada de estadista, se despreció su personalidad como escritor. Según Jauretche, fue el primer prosista y por eso consideraba que era posible perdonársele muchos de sus disparates y juicios erróneos, pero que no debían silenciarse porque fueron utilizados justamente para imponer una educación colonizada. Jauretche consideró primordial la revisión de nuestro pasado. Por eso escribió el libro Política Nacional y Revisionismo Histórico en 1959, donde sostenía: en este trabajo he tratado no solo de hacer justicia a los intentos historiográficos de la escuela revisionista, sino sobre todo de indicar que la deformación de la historia realizada por los vencedores y usufructuarios de Caseros y de Pavón ha sido el resultado de una política de la historia, justamente destinada a sustentar la política de Estado al servicio de la extranjería. No se domina a la gente con armas, sino con el espíritu que las maneja. Si un general no sabe historia o conoce solo la de Mitre, es evidente que su espada no va a herir a los enemigos del país, sino a sus hijos. Por su parte, en un artículo de la revista Santo y Seña, en los 60, escribió refiriéndose al predominio de las ideas liberales en el seno de las Fuerzas Armadas: cuando la pasión y el rencor reaparecen en las filas del ejército es porque ha reaparecido el mitrismo en las mismas.
es porque el espíritu de facción predomina sobre el espíritu nacional. Es la hidra del mitrismo que reaparece, y el mitrismo es faccioso, necesariamente, porque es el nombre del genérico de la oligarquía porteña y la dependencia al extranjero. Qué parecido con la mentalidad de los militares que llegaron en 1976 al gobierno. Y aún hoy escuchamos a intelectuales, entre comillas, y políticos que continúan asociando al peronismo o al kirchnerismo con el fascismo, a pesar que en Argentina en estos momentos la más amplia libertad de expresión, y existe la libertad que incluye la posibilidad de calumniar o injuriar o dar difusión a alguna autoridad sin riesgo de ningún tipo de sanción, cosa impensable durante un régimen fascista. Como vemos, hay sonceras que nunca pasan de moda, mientras los intereses del liberalismo oligárquico sigan teniendo sus defensores. Así hablaba Jauretche. Esto fue El Vuelo de las Musas Podcast. Te esperamos en el próximo viaje. No te olvides, estamos distanciados, pero no estamos desconectados. El Vuelo de las Musas, la vacuna de los martes contra todas las pandemias y las cepas venenosas.